Muy buenos días, bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Jerred. Yo soy Alma y les doy la bienvenida. Hoy quiero compartirles el tema de libertad a los oprimidos. Se encuentra este pasaje o en el que vamos a hablar hoy en Isaías 58 y vamos a ver desde el versículo 5 hasta el 11. La verdadera adoración a Dios nos guía a servir a otros, pero debemos de decirlo con hechos. Hoy quiero compartirles lo que un escritor anónimo escribe y dice así. Describió la vida de los cristianos primitivos en una forma que nos hace preguntar si los cristianos en la actualidad no son como el pueblo de Dios cuando estaban en cautiverio en Babilonia. Decía este autor que los cristianos que conocía se abstenían de la impureza con la esperanza de la recompensa futura en otro mundo. Ellos buscaban persuadir a todo el mundo a convertirse en cristianos por el amor que sentían por ellos. Y cuando respondían, les llamaban hermanos, sin ninguna distinción. No adoraban a dioses extraños, andaban en bondad y humildad. No se encontraba en ellos ni mentira ni hipocresía, sino amor el uno para con el otro. Cuando veían a un extranjero, lo traían a su casa y lo trataban como un hermano. Si alguno de la congregación era oprimido o encarcelado por el evangelio, todos ellos proveían para su necesidad. Si a alguno le faltaban las cosas necesarias de la vida, ayunaban para poder ayudarle. Qué diferente este cuadro, ¿verdad? Del egoísmo y materialismo que caracteriza a algunos que se llaman cristianos hoy en día. Vamos a hablar del significado espiritual del ayuno. Pero antes vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta semana. Gracias porque nos permites hacer todas nuestras actividades, porque tienes el cuidado de nosotros en el salir y en el entrar al hogar. Señor, porque has provisto de abrigo, de techo, de alimento, de trabajo. Señor, gracias, Padre, porque cada día que nos diste esta semana fue diferente. Algunos días lluviosos, otros días soleados. Y te damos toda la honra y toda la gloria por lo que tú haces y seguirás haciendo también en nuestras vidas. Así que ponemos este tiempo, Señor, y que el Espíritu Santo nos redarguya y que hable a nuestra mente y corazón. Así ponemos en tus manos a todos aquellos que nos están escuchando en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el pueblo del Señor Israel se encontraba en cautiverio y aún así parecían ser muy religiosos. No reconocían su pecado y negligencia, eran soberbios porque decían: oramos diariamente, somos constantes en la devoción, adoramos, nos gusta oír la palabra de Dios. Sí, exteriormente parecían estar correctos y se quejaban de que el Señor no les escuchaba, se burlaban de Dios y se engañaban a sí mismos. Debían darse cuenta que la única manera para experimentar la bendición del Señor era abandonar todo su pecado. En estos versículos de Isaías 58, del 5 al 7, nos da o nos hace ver algunas preguntas. El profeta indica que el pueblo no había adorado correctamente. Mire, abra su Biblia, le invito a que lo lea. Dice el versículo 5. ¿Es este el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llamáis ayuno y día agradable para el Señor? ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne?
La expresión se aflija a sí mismo es sinónimo de ayudar. El Señor quería que ellos reflexionaran y recapacitaran sobre su humillación fingida. Los adoradores, sí, iban a su cama de silicio y ceniza, y es verdad que estos dos podían ser señales de arrepentimiento, como lo vemos en Jonás 3, 5 al 9. Pero si no hay un arrepentimiento interior, el externo no vale nada. Así que si ellos pensaban que esta clase de adoración era aceptable al Señor, estaban muy equivocados. Hay un ayuno que el Señor escoge y lo vemos en el versículo 6 y 7 de este pasaje que acabamos de leer. El ayunar no es meramente la abstinencia de la comida, sino la separación del pecado y vivir una vida recta delante de Dios. El pueblo de Israel debía liberar a los esclavos que mantenía injustamente. Además, debían de dejar la injusticia de la opresión de sus semejantes. Si uno verdaderamente ama a Dios y busca adorarlo, quitará la opresión y librará a cualquiera que haya dañado. Compartirá su comida con los que no tienen, al afligido, al errante, lo invitará a su casa, pues por injusticia y opresión quedó sin hogar. Al ver a una persona sin ropa adecuada para protegerse de las inclemencias del clima y del tiempo, le provee algo que cubrirse. Si uno se esconde de su hermano o semejante, no está comportándose como uno llamado por el nombre del Señor. Vamos a Isaías 58, en el versículo 8, dice: entonces despuntará tu luz como el alba, y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Entonces invocarás, y el Señor te escuchará. Clamarás, y Él dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas. Si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca fallan. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, la obediencia, o más bien la bendición de la obediencia, la encontramos aquí. Se introduce el pasaje con la palabra entonces, la cual señala el tiempo cuando este cambio glorioso ocurriría y el pueblo de Dios estaría practicando las cosas descritas anteriormente. Despuntará tu luz como el alba. Tu luz refiere a la felicidad y el bienestar del pueblo, su salvación. La justicia del pueblo es su Señor y la gloria del Señor es la que sus obras declaran. Él es su retaguardia y los rodea con protección divina. El profeta inicia la cercanía del Señor cuando dice que el pueblo clamará a Él. Y Él le responderá, pero solo lo hará después de que hayan abandonado sus malos caminos. Si Dios, derramara sus bendiciones sobre nosotros, mientras seguimos pecando, despreciaríamos sus bendiciones y dejaríamos de orar. Isaías 58:10 resume la manera en la cual uno debe servir a otro. Y este es el texto que vamos a aprender esta semana. Lo leemos una vez más. Dice: si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como al mediodía. Isaías
afirma en el versículo 11 lo que sea la naturaleza de la futura bendición. El Señor te guiará siempre. Él satisfará su alma en lugares donde solo esperan la muerte de sed y de hambre. Dios rejuvenece a su pueblo de tal manera que viene a ser como un jardín de regadío. Aquí lo dice. Serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, nunca fallan, ni decepcionan. Nos toca a nosotros, hermanos, analizar nuestras vidas personales, nuestra vida personal, para ver si estamos obedeciendo al Señor o si estamos simplemente practicando un formalismo. Analicemos. ¿Cuáles son los elementos de nuestra adoración personal y congregacional? ¿Son actos llevados a cabo mecánicamente o sirven para corregir nuestra vida y convertirnos en instrumentos dignos de servir a Dios? ¿Qué concepto de ayuno tenemos? ¿Es algo externo que hacemos para mostrar nuestra espiritualidad? ¿O es una disciplina diaria vista solo por el Señor? Estamos luchando en corregir situaciones de injusticia y de opresión en la comunidad. ¿Ayudamos a quien lo necesita? Miren, cuando hacemos lo correcto delante de Dios, Él cuida y bendice nuestra retaguardia. Dios nos escucha y contesta nuestras oraciones. Cuando hablamos de justicia, pero no compartimos con el necesitado ni un pedazo de pan, somos como el hermano Gatica. ¿Sabe usted cuál es? Aquel que predica, pero no practica. Cuando yo era niña me decían, o escuchaba más bien esta frase: qué bonito hablan, pero qué feo le hacen. No, hermanos, el texto de Isaías 58:10 dice una vez más: si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Nos recuerda de la importancia de un cristianismo auténtico, que nos compromete con el mensaje integral del Evangelio del Señor. Digamos no a un cristianismo falso, tibio, hipócrita, que si queremos libertad para los cautivos, nosotros los cristianos debemos de dar el ejemplo. Qué hermosa la palabra del Señor. Nos confronta. Y que Dios nos permita hacer esos cambios en nuestra vida. Así que le invito a que oremos a esta mañana y que le digamos al Señor que obre en nuestros corazones, que obre en nuestra mente, que nos ayude y que estemos dispuestos a obedecerle, a hacer cambios. ¿Oramos? Padre amado, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque lo haces de una manera especial, de una manera amorosa. Y así, Señor, como tú eres misericordioso para con nosotros, nos enviaste a tu Hijo, nuestro Salvador. Señor, así, Señor, permítenos ser servidores y misericordiosos para con los demás. Nos quedamos en tus benditas manos en esta semana y te pedimos que siempre nos hagas recordar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, si el Señor nos los permite, a la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Jezreel, con otro tema que el Señor traerá a nuestras vidas para bendición. Hasta pronto.